Mi esposa escribió, ocupada en el trabajo. Le respondí, no vengas a casa. Encontré la memoria USB y lo vi todo. En 7 minutos, mi esposa irrumpió en casa, y eso fue solo el principio. Era temprano en la noche en Monterrey. El patio trasero vibraba con música y conversación mientras las series de luces parpadeaban perezosamente en lo alto. Los niños gritaban cerca de la alberca inflable. Los adultos sorbían cerveza alrededor de la mesa del patio, y el aire olía a carne asada y protector solar. Y, sin embargo, todo lo que yo podía ver era ausencia. Teresa, mi esposa durante 11 años, no estaba. También faltaba Carlos, mi hermano. Llevaban 22 minutos fuera. Lo sabía porque miré mi reloj cuando los vi desaparecer por la esquina de la casa, diciendo que iban a buscar la hielera de las bebidas del garaje, solo que ninguna hielera había regresado. Dejé mi plato de papel, apretando la mandíbula. Cuando Teresa finalmente reapareció por la puerta lateral, sola, caminando como si nada hubiera pasado, mis piernas se movieron por instinto. La encontré a medio camino entre el patio y la valla trasera, donde la multitud disminuía. La agarré del codo, suave pero firmemente. «Teresa», dije. «¿Dónde diablos estabas?» Parpadeó. Volvió a parpadear. Su rostro estaba inexpresivo. Demasiado inexpresivo, como si le acabaran de colocar una máscara. «En el baño», dijo con fluidez. «¿Quieres detalles o prefieres confiar en que tu esposa sabe cómo ir al baño?» «No juegues a eso conmigo, si sé. Te fuiste con Carlos. No estabas en la casa. Viniste por la puerta lateral. No me insultes con la excusa del baño». Se acercó, su voz baja pero cargada de veneno. «Ah, ¿así que ahora estás contando mis pasos?» «¿Qué sigue, Mateo? ¿Vas a ponerle un rastreador a mi coche?» «No me imaginé que te escapabas con mi hermano», dije, con la mandíbula tensa. Los vi a los dos desaparecer detrás del garaje. «¿Qué está pasando, Teresa?» Soltó una risa entrecortada y sin humor y negó con la cabeza. «Siempre has tenido eso, ¿sabes? Esa sospecha nerviosa y patética. Es agotador». «Y tú siempre has tenido esto», repliqué, acercándome más, donde coqueteas como una quinceañera y mientes como una política. Su sonrisa se desvaneció. «Estás arruinando el cumpleaños de tu hija», dijo bruscamente. «No, tú lo hiciste», espeté. «En el segundo que te fuiste con él». Teresa me miró, sus labios apretados en una línea delgada. «Estás perdiendo el control. No hay nada entre Carlos y yo». «¿Quieres jurarlo?», pregunté. «Aquí mismo». «Jura por Elena». Un destello de vacilación cruzó su rostro. Solo medio segundo, pero lo capté. Luego sonrió, tranquila, fría y letal. «No tienes derecho a usar a nuestra hija como una especie de autoridad moral. ¿Quieres seguir presionando? Vayamos a buscar a Carlos y empecemos a gritar delante de toda tu familia. Tus compañeros de trabajo. Los amigos de Elena. ¿Es eso lo que quieres?». La miré fijamente. Sentía que la sangre me vibraba en las venas. «No», dije en voz baja. «Eso no es lo que quiero». «Entonces compórtate como un hombre», escupió, «no como un niño celoso». Giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la multitud, su risa deslizándose fácilmente de nuevo en el aire de la noche. Me quedé allí un momento más, justo fuera del alcance de las luces. Me ardía el pecho. «Mi nombre es Mateo Herrera. Tengo 38 años. Dirijo la logística de una empresa de transporte regional. Vuelvo a casa todas las noches, cocino 3 noches a la semana y preparo el almuerzo escolar de mi hija cada mañana». Creía en el matrimonio. Creía en ella. Pero esta noche, algo se abrió de golpe detrás de mis costillas, y no estaba seguro de lo que se iba a derramar. La fiesta seguía respirando a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Niños chillando junto a la mesa de agua, tíos bromeando cerca del asador, vecinos poniéndose al día sobre las tasas de interés y los cortacéspedes.
Pero yo no estaba allí. Estaba atrapado en el rincón más alejado de nuestro patio trasero, agarrando un vaso de limonada aguada y observando a Carlos como un halcón. Él estaba al otro lado del patio, con un vaso rojo de plástico en la mano, riéndose de algo que Teresa acababa de decir. Ella tenía una mano en su brazo. No fue un toque largo, quizás 1 o 2 segundos, pero fue casual. Demasiado casual. Familiar de una manera que no debería existir entre mi esposa y mi hermano. No así. No podía oír las palabras desde tan lejos, pero podía leer el lenguaje corporal. Y el de ellos era fluido en un idioma que yo nunca había aprendido. Vuelve a tener esa risa, dijo una voz a mi lado. Me giré. Sandra, nuestra vecina de al lado, de unos 40 y tantos años, inteligente, tranquila, que enviudó joven, conocía a Elena desde que era una niña pequeña y siempre traía galletas extra cuando horneaba demasiado. Señaló hacia Elena, que ahora estaba sentada en la mesa del patio, balanceando las piernas y charlando animadamente con el hijo adolescente de Sandra, Marco. Ha tenido un año difícil, añadió Sandra suavemente. Pero parece feliz esta noche. Eso es algo, ¿verdad? Seguí su mirada. El rostro de Elena brillaba bajo las luces de colores, animado y despreocupado de una manera que no había visto en semanas, quizás meses. Su risa rompió algo dentro de mí. Sí, murmuré. Sí que lo parece. Sandra me dedicó una mirada cálida y de reojo. ¿Cómo lo estás llevando? Ese era el tipo de pregunta que solo podías responder honestamente si no estabas en medio de una fiesta en el patio trasero con carne asada y pastelitos en el menú. Así que mentí. Bien. Solo cansado. MMM. No se lo creyó, pero no insistió. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, el horario de Elena, la compra, o simplemente alguien con quien desahogarte, mi puerta está abierta. Has estado haciendo malabares con muchas cosas últimamente. Puedo verlo. Gracias, dije, un poco demasiado rápido. Pasaron unos segundos. Luego me dio una palmada en el brazo y se alejó, uniéndose a Elena en la mesa. Me volví justo a tiempo para ver a Carlos mirándome. Sonrió, levantó su vaso como si fuera un brindis. Y lo juro que había algo en sus ojos, ese brillo, esa pequeña inclinación de cabeza arrogante que solía poner cuando me ganaba en los videojuegos o se comía a escondidas la última rebanada de pizza cuando éramos pequeños. Excepto que esto no era un juego, y no era pizza. Caminé hacia la hielera y cogí una bebida fresca, solo por hacer algo. Ni siquiera me importó lo que saqué. Mi mano temblaba ligeramente. Me agaché cerca de la hielera, tratando de concentrarme en el frío del aire en mi muñeca, el agudo siseo de la lata al abrirse, cualquier cosa para mantenerme anclado. Detrás de mí, podía oírlos de nuevo, Teresa y Carlos, riendo. Ella dijo algo en tono burlón. Él soltó una risa grave, demasiado grave. Me levanté y me di la vuelta. Estaban más cerca ahora, de pie junto a la parrilla, justo en el borde de la multitud. La cabeza de ella estaba inclinada hacia la de él, su coleta balanceándose suavemente mientras sonreía. Él susurró algo. Ella se rió de nuevo. Era el tipo de risa que solía dedicarme a mí, el tipo que me hizo enamorarme de ella antes de siquiera saber lo que era enamorarse. Empecé a caminar hacia ellos. Sin un plan, sin palabras en mente, solo una necesidad hirviente de partir ese momento en dos. Pero la voz de Elena me detuvo. Papá. Me giré. Estaba saludándome con la mano desde la mesa del patio, con una amplia sonrisa. Ven a tomarte una foto conmigo y el pastel. Tragué el nudo que tenía en la garganta y asentí. Ya voy, cariño, grité, forzando las palabras a través de mis dientes. Cuando volví a mirar a Carlos y Teresa, ya se habían separado como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el que veía fantasmas. Pero yo sabía la verdad. Y mientras me dirigía hacia Elena, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos, algo se asentó en mi pecho como cemento. Fuera lo que fuera que había entre ellos, no estaba solo en mi cabeza, y no iba a desaparecer. A la mañana siguiente, estaba de pie en la sala de estar de mis padres en Monterrey. El sol apenas había salido,
El calor ya presionaba contra las ventanas. El mismo sofá beige, las mismas fotos familiares enmarcadas, el mismo lugar donde Carlos y yo solíamos luchar en la alfombra hasta que mamá nos gritaba que paráramos. Carlos estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, luciendo demasiado relajado para ser un hombre en el que había pensado toda la noche sin dormir. ¿De qué se trata esto?, preguntó. Apareciste sin avisar como si la casa estuviera en llamas. Necesito la verdad, dije. Ahora mismo. Resopló y se apartó del marco. ¿Sobre qué? Sobre ti y mi esposa. Eso borró la media sonrisa de su rostro, solo por un segundo. Luego volvió, más afilada. ¿Es en serio?, dijo. ¿Condujiste hasta aquí por eso? No hagas eso, espeté. No te hagas el tonto. Lo de anoche no fue sutil. Carlos se rió, lenta y gravemente. Hombre, siempre has tenido talento para ver cosas que no existen. Me acerqué. Desapareces con ella. Te paras demasiado cerca. Susurras. Ella se ríe como si tuviera 16 años otra vez. ¿Y esperas que me crea que es una coincidencia? Se enderezó, sus ojos duros ahora. ¿Esperas que me importe tu imaginación? ¿Mi imaginación?, dije. Entonces mírame a los ojos y dime que no está pasando nada. Sostuvo mi mirada. Demasiado tiempo. Luego se encogió de hombros. Incluso si así fuera, ¿qué diría eso de ti? Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. Significa, dijo en voz baja, acercándose, que siempre has sido el seguro. Predecible, responsable. ¿Y Teresa? Sonrió con suficiencia. Ella no está hecha para lo aburrido. Mis manos se cerraron en puños. Eres mi hermano. Y no tienes derecho a la lealtad solo porque mamá nos sacó del mismo cuerpo, replicó. ¿Quieres mantener a una mujer como Teresa? No la enjaules. Nunca la enjaulé, dije entre dientes. No, dijo. Simplemente asumiste que se quedaría. Me abalancé hacia adelante, deteniéndome a centímetros de su cara. Si cruzas esa línea. ¿Qué? ¿Interrumpió? ¿Harás qué? ¿Decírselo a mamá? Se rió de nuevo, cruel esta vez. Siempre has sido blando, Mateo. ¿Crees que hacer todo bien te hace fuerte? No es así. Te equivocas, dije. La fuerza no es tomar lo que no te pertenece. Carlos se inclinó, su voz un susurro. Si ella quisiera pertenecerte, lo haría. La habitación se sentía más pequeña, más caliente. Podía oír mi propio pulso. Vine aquí esperando que lo negaras, dije. En cambio, me acabas de decir exactamente quién eres. Se encogió de hombros de nuevo. Y ahora lo sabes. Desde el pasillo, la voz de mamá flotó hacia nosotros. ¿Todo bien ahí dentro? Sí, respondió Carlos. Todo bien. Di un paso atrás, con el pecho apretado. Esto no ha terminado. Sonrió como si ya hubiera ganado. Nunca lo está contigo. Me di la vuelta y salí sin decir otra palabra, la puerta cerrándose detrás de mí con un golpe final y hueco. Mientras estaba en el porche delantero, con el calor subiendo del hormigón, una verdad se asentó profundamente en mis huesos: lo que fuera que estuviera pasando entre ellos, no era un accidente, y no iba a detenerse por sí solo. Era jueves por la tarde. Acababa de llegar a casa del trabajo, con la corbata todavía floja alrededor del cuello, cuando oí a Elena llamar desde el pasillo. Papá, encontré algo raro. La encontré en la sala de estar, donde estaba de pie sosteniendo una pequeña memoria USB plateada entre sus dedos. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Se encogió de hombros. Estaba detrás de los cojines del sofá. Estaba pasando la aspiradora como me pediste, y como que se deslizó. Se la quité con cuidado, dándole vueltas en mi mano. Sin etiqueta,
sin marcas, solo una simple memoria. ¿La abriste? Pregunté. No. Pensé que podría ser tuya. O de mamá. La palabra mamá cayó como un golpe sordo. Gracias, cariño, dije. Ve a terminar tu tarea. Está bien. Asintió y se fue saltando por el pasillo, tarareando algo suave en voz baja. Entré en mi oficina y cerré la puerta. No me senté. Me quedé allí de pie un largo segundo, mirando el ordenador como si pudiera ofrecer una advertencia. Luego la conecté. La memoria se cargó con un suave clic. Una carpeta, un archivo, bit-203 OV. Mi dedo se detuvo un momento. Luego hice doble clic. La pantalla cobró vida, temblorosa al principio, como si la cámara hubiera estado apoyada en algo. Luego la imagen se estabilizó. Era Teresa. Estaba sentada en el suelo de nuestro dormitorio, con las piernas cruzadas, su rostro ligeramente apartado de la lente. Su maquillaje era mínimo, el pelo recogido. Se veía real, cruda, como si acabara de volver de correr o hubiera llorado demasiado. No sonrió, no dudó. Supongo que esto es para mí, dijo en voz baja. O para más tarde. O quizás para Carlos, no lo sé. Pero necesito decirlo en voz alta. No me moví. Crucé la línea, continuó. Con Carlos. No fue un error. Sabía lo que estaba haciendo. Lo quería. Su voz se quebró un poco. No me arrepiento, susurró. Esa es la peor parte. Él me ve de una manera que Mateo no lo hace. No espera que yo sea nada. Simplemente puedo ser yo. Desordenada, ruidosa, salvaje. Tomó aire. Y no me siento culpable. No realmente. Porque Mateo dejó de verme hace mucho tiempo. Es dulce. Es bueno. Pero yo estaba desapareciendo. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Miró a la cámara finalmente, sus ojos apagados. Le dije a Mateo que estaba ocupada en el trabajo esa semana, pero estábamos en Sedona. Carlos y yo. Fue un torbellino. Habitaciones, bebidas, noches largas. Mi boca se había secado. Cerró los ojos. No creo que ya ame a Mateo, dijo. No creo que siquiera me importe si esto se sabe. Entonces extendió la mano hacia la cámara, y la pantalla se volvió negra. Me quedé allí, congelado. El aire en la habitación se sentía más pesado de lo que podía soportar. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Miré fijamente la pantalla, el tenue reflejo de mi propio rostro atónito. Luego cogí mi teléfono. Mis manos no temblaban. Ya no. Escribí, no vengas a casa. Vi la memoria USB, y le di a enviar. 4 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Teresa entró corriendo en la casa, con el pelo recogido como si hubiera estado en medio del trabajo o de la furia. ¿Dónde está?, gritó. Yo seguía de pie en el umbral de la oficina, esperando. No tenías derecho. Espetó, con los ojos muy abiertos, la respiración agitada. ¿Dónde está, Mateo? No dije nada. Pasó furiosa a mi lado, con los ojos desorbitados, y arrancó la memoria USB del puerto. Antes de que pudiera hablar, la arrojó al otro lado de la habitación. Crash. Golpeó el suelo de madera y se hizo añicos en plástico inútil. Ahí tienes. Gritó, con el pecho agitado. ¿Era eso lo que querías? ¿Quieres arruinarlo todo por un estúpido archivo? Aún así, no dije nada. Solo la miré. Y ese silencio, esa tranquila quietud por mi parte, le hizo algo. Parpadeó. Su respiración se ralentizó. Miró a su alrededor, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. Tú. Susurró, pero las palabras murieron en su lengua.
Pasé a su lado y recogí los trozos rotos de la memoria, dejándolos caer suavemente en la basura. Ya no necesito pruebas, dije en voz baja. Me acabas de dar todo lo que necesitaba. Abrió la boca, pero yo ya me estaba alejando. Eran casi las 10 cuando entré en el camino de grava de la casa de mis padres, los neumáticos crujiendo como huesos secos. La luz del porche estaba encendida, proyectando un círculo pálido sobre los escalones. No llamé. Entré directamente como solía hacer cuando tenía 16 años, sudoroso del béisbol, lleno de fuego. Solo que esta vez, no era sudor lo que se aferraba a mi piel. Era traición. Mamá estaba en la cocina, lavando algo en el fregadero. Papá estaba medio dormido en el sillón reclinable, un partido de béisbol murmurando en voz baja en la televisión. Y Carlos. Estaba justo allí en la sala de estar, con los pies sobre la mesa de café, mirando su teléfono como si nada en el mundo tuviera peso. No hablé, al principio. Carlos levantó la vista, con las cejas arqueadas. Vaya, mira quién. Ya lo sé todo, dije, mi voz calmada. Demasiado calmada. Cortó la habitación como una navaja. Mamá se giró desde el fregadero. Papá se movió en su silla. Carlos se congeló a mitad de la frase, con el teléfono todavía en la mano. ¿Quieres explicarles lo de Sedona? Pregunté. ¿O lo hago yo? El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Preguntó mamá, secándose las manos. No aparté los ojos de Carlos. No estaban trabajando hasta tarde. Estaban juntos. Teresa y él. Fuera de la ciudad, una semana entera. La boca de mamá se abrió. Eso no puede ser. Lo es, dije. Ella lo grabó. Lo confesó todo. Dijo que ni siquiera se sentía culpable. Carlos se levantó lentamente. Necesitas calmarte, hombre. No, espeté. No me llames hombre. No te quedes ahí parado como si esto fuera un malentendido. Mateo, dijo papá con cuidado, esto suena a un asunto privado. Quizás. No, dije, volviéndome hacia ellos. Esto no es privado. Esto es familia. Y si él tiene las agallas de traicionarme, entonces puede enfrentarlo donde vive. Carlos dio un paso adelante. No vas a venir aquí. Vi el vídeo. Grité. Dijo que te quería a ti. Que la hacías sentir viva. ¿Y tú? Simplemente te quedaste ahí, dejando que sucediera. Tú no la estabas sujetando precisamente, replicó él, con los ojos encendidos. ¿Basta? Gritó mamá, interponiéndose entre nosotros. Así no es como se trata la familia. La miré fijamente. No, no lo es. Ella parpadeó, desconcertada. Entonces papá dijo en voz baja, Carlos también merece ser amado, hijo. Fue como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. ¿Qué? Ustedes dos siempre han sido diferentes, continuó. Tú siempre tan correcto, tan rígido. Quizás ella necesitaba otra cosa. Eso no lo hace correcto, pero es comprensible. Lo miré a él, a mamá, a ambos. Lo estáis defendiendo. Carlos no habló. Solo se quedó allí mirando, sin vergüenza, sin miedo, solo esperando. Soy vuestro hijo, susurré. La voz de mamá tembló. Ambos lo sois. Pero eso no era lo que necesitaba oír. Algo se rompió en mí. Una grieta silenciosa y final. Vine aquí pensando que quizás uno de vosotros diría que lo que hizo estaba mal. Pero ni siquiera podéis decir eso. Estás herido, dijo mamá, intentando coger mi brazo. Di un paso atrás. No. Ya he terminado de estar herido. Nadie me detuvo mientras me daba la vuelta y salía por la puerta. Y ese silencio. Fue lo más ruidoso que jamás me dieron. Era el tipo de mañana que se sentía demasiado quieta para lo que estaba a punto de suceder.
Cielo nublado, los escalones de los juzgados bañados en una suave luz gris, como si el mundo mismo quisiera silenciar el ruido. Me senté en el banco fuera de la sala del tribunal, con la mochila de Elena a mis pies. Ella no estaba conmigo, por supuesto. Estaba en casa de Sandra, jugando al uno y comiendo hotcakes de plátano. Le prometí que solo estábamos arreglando papeles. No necesitaba ver cómo era la traición en formato legal. Teresa llegó 10 minutos tarde, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Vestía de azul marino, siempre lo hacía cuando quería parecer arreglada. Su pelo estaba rizado en las puntas, ni un mechón fuera de lugar. Era pintura de guerra disfrazada de refinamiento. No me miró, simplemente pasó de largo y entró en la sala como si fuéramos extraños. Carlos no estaba allí. Era de esperar. Mi abogado se inclinó mientras nos sentábamos en nuestra mesa. Sin testigos, sin pruebas físicas. Nos centraremos en Elena. Presionaremos fuerte por la custodia. El reparto de bienes es estándar a menos que tengas algo por escrito. Tenía una memoria USB, murmuré. La destrozó. Me dedicó una sonrisa tensa y de disculpa. Podemos usar eso para mostrar destrucción de la propiedad, no infidelidad. El oficial de la corte nos llamó. La sala no estaba abarrotada, solo unas pocas personas más esperando su turno. Una jueza con ojos amables y una agenda apretada. No le importaba el drama. Quería hechos. El abogado de Teresa fue el primero, presentándola como la madre estable que había sacrificado su carrera por la maternidad y ahora estaba siendo acorralada financieramente tras la separación. No reaccioné. Ni cuando la llamó la principal cuidadora emocional. Ni siquiera cuando dijo que se vería injustamente desplazada si no recibía la mitad de la casa. Luego fue nuestro turno. Mi abogado se puso de pie, tranquilo y sereno. Señoría, no disputamos su derecho a la mitad de la casa. Lo que pedimos es la custodia física completa de Elena. El señor Herrera ha sido el proveedor constante. Ha permanecido en el hogar familiar, ha mantenido las rutinas escolares y no tiene antecedentes de inestabilidad. La señora Herrera abandonó el hogar abruptamente en circunstancias contenciosas. La niña ha respondido positivamente a su entorno actual. La jueza asintió, garabateó notas. ¿Hay acuerdo sobre la división de la propiedad? El abogado de Teresa respondió antes de que yo pudiera. Solicitamos la mitad del valor neto de la casa. Ninguna otra reclamación financiera. Miré al frente. Ese era el trato. Ella no quería la custodia. No quería la casa. Solo quería el dinero. Y yo no la quería cerca de Elena. De acuerdo, dijo mi abogado. Con un breve receso y unas pocas declaraciones finales, se acabó. La voz de la jueza era ecuánime, imparcial. Custodia principal otorgada al señor Herrera. A la señora Herrera se le conceden visitas cada 2 fines de semana, supeditadas a la consistencia. La división de la propiedad procederá según lo acordado. El valor neto de la vivienda se dividirá a partes iguales. Un golpe de martillo. Así de simple, matrimonio disuelto, familia fracturada, futuro redirigido. Fuera, Teresa me detuvo cerca del aparcamiento. Su voz era ligera, como si comentara el tiempo. ¿Me comprarás mi parte hoy? Asentí. Ya he llamado al banco. El préstamo está aprobado. Firmaré esta tarde. Sonrió con suficiencia. Siempre fuiste eficiente. No respondí. Más tarde ese día, me senté en una oficina del banco, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, mientras firmaba los documentos finales del préstamo. Mis manos no temblaban. El bolígrafo no titubeó. Entregué hasta el último peso que tenía. Ahorros agotados. Red de seguridad desaparecida. Pero Elena estaba conmigo. Eso era suficiente. Llegué a casa, abrí la puerta y miré a mi alrededor. Faltaba la mitad de los muebles. La mitad de las fotos del pasillo habían desaparecido. Puntos vacíos en la pared.
Silencio donde antes solía persistir su perfume. Pero los zapatos de Elena estaban junto a la puerta. Y eso hizo que se sintiera de nuevo como un hogar. Las semanas posteriores al juicio se movieron como hormigón húmedo, lentas, pesadas, frías en los bordes. El dinero escaseaba. Le había comprado a Teresa su parte de la casa vaciando todo lo que habíamos ahorrado. El fondo de emergencia, desaparecido. La jubilación era solo una idea lejana. Vivía al día, haciendo turnos dobles cuando podía, llevando hojas de cálculo a casa los fines de semana y cenando tostadas más a menudo de lo que me gustaría admitir. Y Elena, ella lo sentía. No con palabras, sino en la forma en que se quedaba en silencio en los viajes en coche a la escuela. En la forma en que picoteaba la cena. En la forma en que me miraba, con ojos demasiado adultos para sus 10 años, y no decía nada cuando claramente quería preguntar, ¿por qué mamá solo llama cuando le conviene? La mayoría de las noches, llegaba a casa en silencio. Sin música, sin risas, solo el bajo zumbido del refrigerador y Elena leyendo en el sofá, con los pies recogidos. Le besaba la cabeza, le preguntaba cómo había ido la escuela. Ella asentía y decía, bien. Ambos sabíamos que eso significaba no muy bien, pero ninguno de los dos insistía. Hasta el jueves en que llegué a casa y el olor a cebolla y romero flotaba por el pasillo. Me detuve en la entrada. Las luces de la cocina estaban encendidas. La mesa estaba puesta. Algo borboteaba en la estufa. Y Elena estaba allí, radiante como si fuera Navidad. A su lado, Sandra, con el pelo recogido, las mangas remangadas, una cuchara de madera en la mano, parecía que siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Te dije que se sorprendería, dijo Sandra, sonriendo. Parpadeé. ¿Qué está pasando? Hicimos estofado, dijo Elena, corriendo hacia mí. Desde cero. Sandra trajo todos los ingredientes y me enseñó a cortar las zanahorias sin rebanarme el pulgar. Miré a Sandra. Se encogió de hombros. Mencionaste de pasada la semana pasada que las cosas estaban difíciles. Pensé que quizás necesitabais un descanso de las tostadas y la comida para llevar. Intenté sonreír, pero tenía un nudo en la garganta. No tenías que hacer esto. Inclinó la cabeza, secándose las manos en una toalla. A veces la gente necesita lo que no espera. Asentí lentamente, tragándome el nudo en el pecho. La cena fue sencilla. Estofado, pan caliente. La risa de Elena rebotando entre las paredes por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me permití relajarme, aunque solo fuera un poco. Después de que Elena se fue a la cama, me quedé en la cocina con Sandra, ayudando a enjuagar el último plato. No tenías que hacer todo esto, dije de nuevo, más bajo esta vez. Me miró, suave pero firme. No eres el único que ha pasado por una pérdida, Mateo. No tienes que hacerlo todo solo. Deja entrar a la gente a veces. El fregadero gorgoteó, y por una vez, el silencio entre nosotros no se sintió vacío. Se sintió como un respiro. Un año después, el aire en la casa había cambiado. Ya no se aferraba a las paredes como el duelo. El dolor todavía estaba allí a veces, en los rincones silenciosos de la noche o cuando Elena miraba demasiado tiempo las fotos antiguas, pero la agudeza se había atenuado. El silencio se había suavizado. Algo nuevo había florecido en su lugar. No llamativo ni ruidoso, solo constante. Sandra se había convertido en parte de nuestro ritmo. No de golpe. Nunca se impuso. Pero empezó con una cena a la semana, luego a recoger a Elena de la escuela los jueves, luego a ayudarla a construir un huerto en el patio trasero porque, como decía Sandra, nada cura como la tierra bajo las uñas. Simplemente estaba allí cuando importaba. Me despertaba algunas mañanas y encontraba el lavavajillas ya vacío, el café hecho, el almuerzo de Elena preparado con una nota adhesiva pegada en la manzana, no olvides que eres increíble. Nunca se excedió. Nunca intentó reemplazar nada ni a nadie. Simplemente llenó el silencio con amabilidad. Y Elena, empezó a brillar de nuevo. Su risa regresó. Su apetito.
Sus malísimos chistes. Empezó a usar colores de nuevo, calcetines brillantes, pasadores con purpurina, uñas pintadas que cambiaban cada 2 días. Se sentaba en el porche con Sandra, con la cabeza en su hombro, haciendo preguntas sobre cosas de adultos como, ¿qué hace que una persona se quede? O la gente deja de amarse porque quiere o porque se cansa. Sandra siempre respondía de la misma manera, el amor no se trata de llevar la cuenta. Se trata de estar presente cada día. Me ascendieron en marzo. Gerente de logística regional. Mejores horarios, mejor sueldo. Se sintió surrealista firmar la carta de oferta. Me quedé solo en la oficina después de que todos se habían ido, mirando por la ventana, dejando que la realidad se asentara. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo de nuevo. Pagamos el préstamo para el verano. Sandra me ayudó a repintar la sala de estar, algo ligero, fresco. Elena eligió el color, leche de nube. No tenía idea de lo que significaba, pero funcionó. La casa ya no se sentía como un recuerdo. Se sentía como un futuro. Una tarde, estábamos todos en la cocina, yo secando los platos, Sandra hojeando un libro de recetas y Elena sentada en la encimera, balanceando las piernas. «Sabéis», dijo Elena, sonriendo, «creo que deberíamos tener un perro». Sandra levantó la vista. «¿Un perro, eh?» «Es un gran compromiso». Elena se encogió de hombros. «¿Y qué?» «Vosotros ya os comprometisteis conmigo. Creo que soy más difícil que un Golden Retriever». Nos reímos. Una risa real, sin forzar, que no provenía de cubrir el dolor. Más tarde esa noche, después de que Elena se fuera a la cama, Sandra y yo nos sentamos afuera, solos los dos. La luz del porche proyectaba un círculo suave a nuestro alrededor. El aire olía a hierba recién cortada y a esperanza. «¿Alguna vez pensaste que estarías aquí?», preguntó. Tomé un sorbo de té y la miré, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, la tranquila paciencia en cada uno de sus gestos. «No», admití. «Ni de lejos». Asintió. «Hiciste la parte difícil. Te mantuviste abierto incluso cuando estabas sangrando». «Casi no lo hago», dije. «Pero entonces apareciste tú con el estofado». Se rió. «Oye, la comida salva vidas». Extendí la mano y tomé suavemente la suya. No la retiró. Y en ese pequeño y tranquilo momento, me di cuenta de algo. La familia que pensé que había perdido no desapareció. Simplemente encontró una nueva forma. Era un sábado por la mañana, de esos tranquilos en los que el sol se cuela por las persianas de la cocina justo como debe ser, e incluso el sonido de las tostadas al saltar parece música de fondo. Elena estaba tumbada en la mesa coloreando un póster para la escuela, tarareando para sí misma. Sandra tarareaba con ella, volteando hotcakes. Mi teléfono vibró. «Mamá, móvil». Lo miré por un segundo, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Sandra me miró, con ojos amables. «¿Estás bien?». Asentí. «Sí, solo que no he sabido de ella en un tiempo». Salí al porche para contestar. «Hola, mamá». Su voz era apresurada, ligeramente sin aliento. «Mateo, gracias a Dios». Esperaba que contestaras. Una pausa. «¿Qué pasa?». «Bueno», suspiró, como si ya hubiera ensayado esta llamada 100 veces en su cabeza, «son tu hermano y Teresa». «¿Ellos?». «Bueno, se están quedando aquí ahora». No dije nada. «Han pasado por malos momentos», continuó. «El dinero escasea y, bueno, Teresa está embarazada». Silencio. «Están viviendo en tu antigua habitación. El bebé nacerá en unos meses». «Lo estamos intentando, pero es estrecho, y Carlos apenas trabaja». «Ha sido difícil, Mateo». Miré hacia el césped, la bicicleta de Elena volcada en la hierba, la ventana donde Sandra sonreía por algo que Elena acababa de decir. La voz de mamá se suavizó como si pensara que estaba a punto de quebrarme. «Están luchando. Solo pensé que quizás podrías ayudar». «¿Ayudar cómo?».
Pregunté. No sé. Traer la compra. Prestar algo. Carlos lo está intentando, pero... No, no lo está, interrumpí. Nunca lo hizo. Mateo, sé justo. ¿Justo? Me reí, amarga y silenciosamente. Me llamaste para pedir ayuda para ellos. Ni una sola vez has preguntado si yo necesitaba algo. Una pausa. Son familia, dijo débilmente. No, dije, mi voz como una puerta cerrada. Lo eran. Tomasteis vuestra decisión la noche que os quedasteis en esa sala de estar y dijisteis que Carlos merecía amor, incluso si era el mío. No puedes estar enfadado para siempre, susurró. No estoy enfadado, dije. Ya no. Entonces, ¿por qué te comportas así? Miré el vecindario, la casa que había construido, la vida por la que había luchado. Porque ya no es asunto mío. Colgué antes de que pudiera responder. No pasaron ni 5 minutos cuando sonó otra llamada. ¿Terese? No dudé. Bloqueada. Luego bloqueé también el número de Carlos. Uno por uno. ¿Limpio? Final. Volví a entrar en la casa, dejando el teléfono boca abajo en la encimera. Sandra levantó la vista. ¿Todo bien? Asentí. Sí. Solo un viejo ruido tratando de encontrar una nueva puerta. Sonrió suavemente y me entregó un plato. Bueno, esta puerta está cerrada. Elena levantó su póster con orgullo. Papá, mira. Nos dibujé con capas. Tú, yo y Sandra. El equipo supernormal. Me reí, con el corazón encogido en la garganta. Perfecto. Eso es todo lo que siempre quise ser. Y en ese momento, me di cuenta de algo. La justicia no se trata de venganza. Se trata de indiferencia, de decidir que ciertas cosas ya no merecen ni un centímetro de espacio en tu vida. Y mientras me sentaba a la mesa, envuelto en el cálido olor de los hotcakes y de la gente permanente, supe que había terminado con el pasado, y el pasado había terminado conmigo. Era un martes por la noche, justo después de las 7. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, como si la casa estuviera envuelta en una manta. Los tres estábamos reunidos en la mesa de la cena, solo sobras y limonada. Nada especial, pero el ambiente se sentía cálido, pleno. Sandra estaba sentada frente a mí, con el pelo recogido y las mangas remangadas. Elena estaba a mi izquierda, pinchando una albóndiga con más dramatismo del necesario. Entonces, dijo Elena, sin venir a cuento, ¿cuándo le vas a dar el anillo a Sandra, papá? Sandra se atragantó con el agua. Yo parpadeé. ¿Qué? Elena se reclinó en su silla con una sonrisa que podría derretir glaciares. ¿Me has oído? Cariño, dije, tratando de no reír, ¿de dónde ha salido eso? Se encogió de hombros, toda inocencia. Ya actuáis como si estuvierais casados. Sandra es básicamente la mamá sin los papeles. Hace hotcakes, ayuda con los proyectos de ciencias, dobla la ropa que ni siquiera es suya. Si te gusta, ponle un anillo. Beyoncé lo dijo. Sandra seguía sonrojada, tapándose la boca con la servilleta. Yo. No esperaba que una niña de 10 años me pusiera en evidencia esta noche. No has conocido a Elena en todo su esplendor, dije, sonriéndoles a ambas. Es implacable cuando tiene una teoría. Elena movió las cejas. También tengo gráficos. ¿Gráficos? Levanté una ceja. Saltó de su silla y corrió a la sala de estar. Sandra me miró, todavía riendo en voz baja. Te juro que no la he incitado yo. Lo sé, dije, mirando el marco de la puerta. Pero no se equivoca. Sandra levantó la vista. Antes de que pudiera detenerme, las palabras ya se estaban formando. He estado pensando mucho en ello. ¿Se quedó quieta? Sé que esta no ha sido una historia típica, como nos conocimos, como terminamos aquí, pero también sé que nunca he estado más seguro de nadie en mi vida.
Sus ojos estaban muy abiertos ahora, su mano congelada alrededor de su vaso. No te lo estoy pidiendo ahora mismo, añadí rápidamente, sonriendo. Pero pronto. Te lo prometo. Sandra exhaló, lenta y profundamente. ¿Lo dices en serio? Asentí. Cada palabra. Justo entonces, Elena irrumpió de nuevo en la habitación, sosteniendo un trozo arrugado de cartulina. Vale, este es el gráfico. Usé el morado para mostrar cuántas noches está Sandra aquí y el verde para las noches que no está. Como podéis ver, dejó el papel sobre la mesa, completamente seria, ya somos prácticamente un hogar de casados. Sandra se rió tan fuerte que casi vuelca su vaso de agua. Me eché hacia atrás, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Bueno, los datos no mienten. Elena sonrió radiante. Entonces, está decidido. Más tarde, después de la cena, nos acurrucamos juntos en el sofá. La cabeza de Sandra descansaba en mi hombro. Elena se quedó dormida, con los pies en el regazo de Sandra, su suave respiración sincronizándose con la lluvia. Los miré a los dos, a esta extraña y hermosa pequeña vida que había grown from the ruin sofanoter, y lo sentí, claro y sólido en mi pecho. No se había celebrado ninguna ceremonia, no se habían pronunciado todavía los votos. Pero esto era una familia. Y no estaba dispuesto a dejarla ir. Era una tranquila mañana de domingo, de esas en las que la brisa parece no tener mejor lugar a donde ir, y el cielo se abría en un suave silencio azul. Nuestro patio trasero se había transformado. Nada lujoso, un arco alquilado cubierto con lino blanco, sillas plegables alineadas en filas torcidas, flores silvestres en tarros de cristal que Elena y Sandra recogieron juntas en el mercado del fin de semana. Me paré bajo el arco, alisando el cuello de mi camisa con dedos temblorosos. Marco, el hijo de Sandra, tocaba una suave guitarra acústica de fondo. El mismo patio trasero que una vez albergó las grietas de mi matrimonio ahora contenía algo completamente diferente, paz. Entonces salió Sandra. Llevaba un vestido pálido, sencillo y fluido, y una sonrisa que me dejó sin aliento. Elena la tomó de la mano, caminando a su lado, descalza y radiante como si ella misma hubiera construido ese momento. Cuando llegaron a mí, Sandra me apretó los dedos. ¿Estás bien? Susurró. Ni de lejos, dije, con los ojos húmedos. Pero de la mejor manera. La ceremonia fue corta, dulce y honesta. Unos pocos amigos cercanos, vecinos, la hermana de Sandra. Nadie de mi familia. Ninguno fue invitado. Esa parte de la historia había terminado. Y entonces llegó Elena. Dio un paso adelante, agarrando una hoja de papel doblada. Su voz tembló al principio, pero en la segunda línea, encontró su ritmo. Esta no es la familia que imaginé, pero es la que se quedó. A través de tostadas quemadas y canciones de cuna, a través de noches difíciles y días buenos. Algunas personas se van, pero las buenas se acercan. Y las mejores te hacen creer de nuevo. Su voz se quebró en esa última línea. Sandra la abrazó, con lágrimas corriendo libremente ahora. Envolví mis brazos alrededor de ambas. Más tarde, mientras el sol se ponía y los invitados se iban, me quedé al borde del césped con un vaso de sidra espumosa, viendo a Elena perseguir al perro de Marco por el patio. Sandra se acercó a mi lado. Seguía conmigo. Estaba exactamente donde debía estar. Levanté mi vaso y dejé que el peso de todo pasara a través de mí. La traición, el silencio, la reconstrucción. Las personas que deberían haberme protegido habían dejado cicatrices, pero las